Hola, bienvenidos a la segunda de las 4 sesiones interactivas del 33 concurso 11. En ellas podréis intervenir para comentar o plantear todas esas preguntas que os surjan a lo largo de la sesión, que hoy será impartida por Inmaculada Méndez Mateo, nuestra especialista del Departamento de Psicología de la Educación de la Universidad de Murcia, que ha participado en el desarrollo del material pedagógico que ya tenéis disponible en la web del concurso. Recordad que el próximo 10 de noviembre a las 18:30 tendremos una nueva sesión interactiva sobre la gestión de conflictos en el aula. Sin más preámbulos, damos comienzo a esta sesión interactiva sobre la detección del acoso en las aulas y especial atención a la diversidad. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo seminario. Mi nombre es Sara y voy a ser vuestra moderadora, ¿vale? Hemos recibido todos vuestros comentarios y propuestas del webinar anterior y vamos a intentar que este seminario sea lo más dinámico posible. Para ello, os recuerdo que podéis preguntar a lo largo del webinar todas las dudas que os vayan surgiendo utilizando el chat que tenéis en vuestro panel de control. Para no interrumpir a Inmaculada, hemos establecido varios momentos al final de cada bloque para daros respuesta. Espero que esta sesión os sea muy útil y os dejo con Inmaculada para que pueda dar comienzo la sesión. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Inmaculada Méndez y espero que después de la sesión de hoy podáis aprender sobre cómo detectar el acoso en vuestras aulas y con especial atención a la diversidad, sobre todo para que podáis tener las herramientas necesarias para poder aplicarlo en vuestras aulas, en vuestros centros educativos y de cara a los protocolos de actuación que se puedan aplicar. En este caso empezamos dando importancia al estilo docente, como dijimos la semana pasada, y vamos a reflexionar un poco sobre el perfil docente de cada uno. Es decir, a la hora de reflexionar sobre qué perfil docente tenemos, podemos remitirnos a las publicaciones que existen y también a cuestionarios que nos permiten saber cuál es el estilo que tiene cada uno de los docentes. En este caso, por ejemplo, Sullivan nos recuerda que existen distintos estilos entre los docentes, al igual que ocurre con los padres, es decir, estarían aquellos que tienen un estilo más autoritario, otro un poco más permisivo, y como lo que sería lo más adecuado sería un estilo democrático. En este caso se ha visto que existen ciertos tipos de estilos educativos que pueden estar propiciando o fomentando que existan problemas de convivencia entre los escolares y que pueda provocar incluso que aparezcan problemáticas como el acoso entre escolares. Por ejemplo, el hecho de que aparezcan problemáticas en el aula puede deberse a que el profesor tiene una situación en la que es muy autoritario, que en mi clase no pasa esto, en mi clase todo se hace así, en mi clase las decisiones las toma únicamente el docente. O, por ejemplo, aquel profesor que es muy narcisista, que lo único que quiere es pues, que vayan tomando en cuenta lo que él dice, que le vayan adorando según lo que va diciendo, y en ese caso pues también es un estilo bastante perjudicial. Luego aparece también el docente que sería el desinteresado, ¿no? El que, bueno, como que le pasa la pelota, le pasa el problema a otras personas y al final tampoco quiere saber nada de la situación. Y por último estaría ese tipo de docente más pasota, liberal, que le da todo igual, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que reflexionar si a lo mejor estamos incurriendo en algún tipo de estilo educativo que pueda fomentar que aparezca ese tipo de problemáticas en los centros. Por ejemplo, el PE se trata de un instrumento que nos permite valorar cuál es el estilo educativo que tenemos, nos va a evaluar si existe una sobreprotección, es decir, si estamos dando demasiada protección a nuestros alumnos, si le damos muchísimas pautas, si se lo damos todo muy hecho y ellos no tienen donde poder aprender de forma constructiva. Si aparece una inhibición educativa por nuestra parte, si aparece una punición en la que nos estamos centrando sobre todo en las partes muy negativas de los aprendizajes que están teniendo los alumnos y sobre todo nos vamos a centrar en una parte más sobre todo muy negativa, o una sección educativa que sería lo más adecuado. Es decir, tenemos que intentar que exista una asertividad, es decir, han habido situaciones en las que hemos visto que aquellos estilos educativos adecuados en un centro se relacionan, en los cuales un docente puede llevar a cabo los estilos asertivos y
adecuadamente va existiendo una democracia con su alumno, una convivencia en el propio centro escolar. Esto también podemos tener en cuenta que el cuestionario, aparte de medirlo en los docentes, también se puede utilizar para los padres, ¿de acuerdo? A la hora de tener en cuenta las técnicas e instrumentos que podemos utilizar para los problemas de convivencia o de violencia entre los escolares, lo primero que tenemos que hacer es prestar un poco de atención a los más implicados, es decir, poner el centro de atención entre qué cosas qué características podemos detectar, por ejemplo, en el alumno que puede estar siendo víctima de una acción de un agresor o varios de ellos. En este caso, por ejemplo, nos podría llamar la atención que a lo mejor el alumno no tiene ganas de ir al centro, se siente triste normalmente, le da vergüenza, le da miedo, va bajando sus calificaciones porque ya se siente con baja motivación por el centro, incluso él mismo se siente solo, siente que nadie le comprende la situación que tiene, no tiene con quién hablar. Todo esto nos va haciendo que podamos detectar la situación que tenemos en nuestras aulas. Y el agresor, por ejemplo, en esta situación, una de las cosas que nos llama mucho la atención es que el rendimiento que tienen es muy bajo, por supuesto, debajo de la víctima y por debajo de la media del aula en la que está escolarizado. Esto supone que incluso muchas veces, como dijimos la semana pasada, ese bajo rendimiento les hace que vayan incluso repitiendo cursos, esto les puede conllevar esa misma repetición a que incluso tengan un fracaso escolar. Entonces tenemos que ir prestando atención a que está ocurriendo ese bajo rendimiento, esa inadaptación escolar y hace que se vayan mostrando agresivos, que no tengan ganas de estar en la clase, que tengan ese comportamiento de llamar la atención, que se sientan solos y a veces incluso, como también comentábamos la semana pasada, en este caso pueden estar atravesando una situación a nivel familiar, en otro contexto, en la que ellos no saben cómo salir de esa situación. Muchas veces ellos también necesitan ser escuchados, ser atendidos, porque no saben cómo comunicar la situación que tienen. En este caso, una de las cosas que podemos ver que necesitan los agresores, igual que les pasa a las víctimas, es que ambos necesitan que les escuchemos y ambos necesitan realmente una atención, cada uno a sus necesidades y a las características que tienen. En este caso, una vez que hemos visto que efectivamente estamos presenciando que aparece una serie de características en cuanto a lo que supondría el rol de agresor o el rol de víctima, lo adecuado sería llevar a cabo unos instrumentos para poder medir si realmente efectivamente el resto de alumnos o en el propio centro se está llevando a cabo ese tipo de situación. Y también tenemos que tener en cuenta la ayuda que nos proporciona el orientador educativo, pero dentro de esto la colaboración que podemos tener y muchas veces el que podamos llevar a cabo en nuestras sesiones, por ejemplo, de tutoría, el administrar algunos de los instrumentos que os vamos a comentar, ¿vale? En cuanto a los instrumentos, para que más o menos hagáis una idea de todo lo que tenemos, por un lado estaría la entrevista, como veremos, el poder llevar a cabo una observación o la propia autoobservación del alumno. Existen cuestionarios para los alumnos y existen cuestionarios para los docentes, ¿de acuerdo? Una de las cosas que solemos recomendar es que no se utilice una de las evaluaciones, sino que se pueda complementar. Es decir, no tiene sentido que yo quiera evaluar en un momento determinado, con un instrumento determinado, una situación, porque puede ser que lógicamente esa situación se deba a una situación concreta. Entonces, lo más lógico es que lo vaya coordinando y lo vaya teniendo en consideración a la misma vez, pues que pueda utilizar distintos instrumentos, es decir, que pueda combinar una entrevista con un cuestionario, que pueda combinar una observación con un cuestionario. Es decir, lo más lógico es que podamos utilizar de forma complementaria los instrumentos que vamos a presentar. También lo que recomendamos es que se lleve a cabo un seguimiento, es decir, si yo paso el cuestionario al empezar el curso, pues a lo mejor todos se llevan muy bien o apenas se conocen y no aparecen problemas mayores entre los alumnos. Lo lógico es que me vaya planteando que conforme va avanzando el curso académico, pues si al principio lo he administrado, pues cómo se van dando esas relaciones y ver al final de curso, a medida de curso, si ha evolucionado o no ese tipo de situaciones. Entonces, es recomendable llevar a cabo ese seguimiento en nuestras aulas. Otra de las cosas que recomendamos en el propio centro es llevar informes estadísticos.
no estamos hablando de que tengáis que elaborar a nivel estadístico algo que sea muy costoso, sino que estamos hablando de que a nivel de frecuencias, porcentajes, por ejemplo, digáis, venga, pues este año vamos a administrar el cuestionario, por ejemplo, a primero de la ESO, y vamos a ver cómo están los alumnos este año en el aula, en las distintas aulas, y vamos a comparar al siguiente año para ver si ha habido una disminución, si no, es decir, dentro del propio centro nos da muchísima información para poder hacer comparaciones entre los años, ver si a lo mejor se ha mantenido en primero de la ESO, si no, si hemos visto que ha ido a otros cursos, e incluso nos permite ver que a lo mejor lo que tenemos que hacer es ir avanzando en la prevención, no esperarnos a que, por ejemplo, se llegue a segundo de la ESO o tercero de la ESO y que la situación ya se haya agravado. Entonces, precisamente, este tipo de situaciones nos hace que en el propio centro tengamos esos datos. Por lo tanto, en función de esos datos, vamos llevando a cabo distintas propuestas en el centro y en función de eso podemos ir llevando a cabo otro tipo de acciones encaminadas a la acción tutorial. Venga, empezamos con la ronda de preguntas de todo lo que hemos estado comentando. Inmaculada, de momento no nos han salido preguntas. Puedes continuar. Si sale alguna te lo comento, ¿vale? Vale, de acuerdo, perfecto. Muchas gracias. Pues seguimos. Por ejemplo, la entrevista es algo que permite recabar información sobre muchísimas problemáticas, es decir, el estudiante, su historia personal, su historia familiar. Decíamos la semana pasada que a veces el hecho de tener el estudiante en nuestro día a día, si no tenemos en cuenta, por ejemplo, qué está pasando en la familia, pues ahí estamos perdiendo mucha información. El hecho de poder llevar a cabo una entrevista permite recabar información sobre qué está pasando en la casa, por ejemplo, si ha habido una separación o está pasando por un proceso de separación de los padres, si ha habido un proceso de duelo, si en el ámbito familiar conviven otros familiares. Todo esto es relevante que se pueda recoger a través de la entrevista. E incluso qué pensamientos aparecen, qué emociones aparecen en las situaciones en las que se va a llevar a cabo esa situación de victimización, pues que nos pueda dar más información. También nos podemos plantear el llevar a cabo la entrevista con los familiares porque nos va a permitir que la información que vayamos a recabar se pueda contrastar con la familia. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la entrevista, aquí por ejemplo vamos a dar unas pinceladas, pero la entrevista puede variar, es decir, va a depender del caso, va a depender de la situación que queramos obtener información, pero sobre todo que veáis más o menos que se puede seguir un guión y de ahí, lógicamente, se puede ir ampliando, ¿de acuerdo? Y lo fundamental es que tengamos en cuenta con la entrevista, dentro de unas conductas que pueden ser, por ejemplo, el agresor, la situación que ha llevado a cabo, que podamos recabar información sobre el antecedente y el consecuente, es decir, para que un alumno agreda qué ha pasado antes y qué ha pasado después de la situación. Esto es lo que no se nos puede escapar en la evaluación, es decir, por qué se ha llevado a cabo ese tipo de conducta. Y nosotros muchas veces, si no lo preguntamos a los alumnos, no tenemos esa información, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imaginaros que tenemos un alumno que es acosado y vamos a hacer una entrevista con el alumno. Lo primero que tenemos que hacer es recabar información, ¿vale?, sobre la situación. Lógicamente tenemos que hacerlo de una forma sutil, ¿vale? Aquí os planteamos algunos ejemplos de preguntas, pero lo más lógico es que podamos saber pues, cómo ha ocurrido, cuándo ha ocurrido, ¿de acuerdo? Quiénes son las personas que lo hacen, que han cometido esa situación, a quiénes se le ha contado, si se lo podrá contar a alguien, si se siente protegido o no. Es decir, vamos a ir recabando información sobre ese tipo de situación. Una vez que hemos recabado información, lo más importante es que precisamente el alumno que ha sido víctima entienda que nosotros estamos recogiendo esa información para algo, es decir, le tenemos que informar de qué es lo que vamos a hacer, cuál va a ser el procedimiento, si se va a llevar a cabo un protocolo, qué es lo que vamos a implantar. Es decir, lógicamente necesita que nosotros le vayamos a llevar a cabo una conclusión, es decir, que le digamos, vale, pues con todo lo que nos has dicho, esto supone, ¿vale? Es decir, es importante que el alumno entienda que nos estamos implicando, que lógicamente después de esa información que nos ha dado vamos a llevar a cabo un proceso, ¿de acuerdo? Imaginamos que tenemos un alumno que, por ejemplo,
es agresor. Siempre tenemos que pensar que puede ser un presunto agresor, ¿vale? No tenemos ya que poner la etiqueta de que es un alumno que ha agredido, ¿vale? Tenemos que partir de eso. Por lo tanto, también tenemos que ser muy previsores en las preguntas que le vamos a hacer y no vamos a ir ya directamente a preguntarle a quién has pegado o has pegado directamente, ¿vale? Tenemos que ir recogiendo información con preguntas como la que aquí os planteamos, pues cómo son las relaciones en el centro, si conoce alguna situación de maltrato y, por ejemplo, plantearle alguna pregunta que nos vaya a llevar a lo que nos interesa. Por ejemplo, pues me han dicho que el otro día hubo un incidente con tal persona. Pues, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Me puedes describir un poco más la situación? ¿Cómo te sientes con esa situación? ¿Cómo crees que se puede sentir la otra persona? Es decir, ir entrando en detalle de esa situación de la que necesitamos recopilar información. Una vez que tenemos esa información, de igual modo, le informamos al agresor de qué es lo que vamos a hacer del procedimiento y vamos a llevar a cabo una conclusión de la situación para que sepa la información que hemos tenido y, lógicamente, lo que vamos a seguir el procedimiento. Otra de las cosas fundamentales es tener en cuenta el papel que tienen los observadores, el papel que tienen los neutros. Ya sabéis que, por ejemplo, el proyecto Kiva da muchísima importancia a los neutros. Ese papel de los alumnos que son conscientes de la situación, que la están viendo en su día a día y, lógicamente, si no hacemos nada, no les damos un papel activo, están viendo que, bueno, que con la agresión pues está permitiendo y están aprendiendo que la violencia se puede mantener porque no pasa nada. Todo lo contrario, tenemos que darle un papel muy activo a los neutros, a esos alumnos que están observando la situación. Y ellos, lógicamente, nos van a proporcionar muchísima información, ¿vale? Es decir, podemos recoger información de ellos, que nos digan si tienen buenos compañeros, con quién se llevan bien, si han visto situaciones de maltrato, cómo han ocurrido, dónde han ocurrido. Es decir, ellos nos van a dar información muy valiosa, ¿de acuerdo? Sobre este tipo de situaciones en las que nosotros necesitamos ese tipo de información. ¿De acuerdo? Ronda de preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí, te paso preguntas que han salido ahora del primer bloque, ¿vale? Nos preguntaban si existe algún instrumento tipo socioescuela o MyBullying. Vale, para los instrumentos, por ejemplo, vamos a empezar ahora a ver ejemplos de instrumentos que quizá pueda responder un poco a la pregunta que tenéis, porque claro, ahora mismo solo hemos entrado en la entrevista para que veáis ejemplos de cuestionarios para poder aplicarlo, ¿vale? No vamos a tratar todos, pero sí que veáis algunos ejemplos de preguntas. Perfecto. Luego nos dicen, en el primer bloque has hablado de cuestionarios de evaluación para alumnos y docentes. ¿Podrías especificar cuáles y dónde conseguirlos? Además, nos preguntan también, hay otra persona haciendo la misma pregunta, dónde poder obtener las entrevistas tipo de alumnos y padres. Vale. Pues lo mismo, es decir, ahora que vamos a empezar con la parte de los cuestionarios, ¿vale? Para que no fuese muy larga la sesión y pudieseis participar, lo que hemos hecho es poner algunos ejemplos de preguntas, ¿vale? Pero sí que todo el material para poder descargarlo, viene el enlace directamente con el instrumento o bien el manual para que podáis obtener información sobre la empresa que comercializa ese instrumento, pues tenéis esa información. Es decir, ahora vamos a empezar con esa parte, ¿vale? Ok, y tenemos otra por aquí que nos dice, ¿cómo se aborda al alumno acosado para que puedas conseguir que te responda a todas las preguntas de la entrevista? Puede ser que se ponga a la defensiva y niegue las cosas. Efectivamente. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, es la edad, ¿vale? Muchas veces eso puede hacer que, dependiendo de la edad, a lo mejor no solo tenemos que ir con preguntas y las preguntas, aunque aquí las fórmulas, las que hemos ido poniendo, muy estructuradas, pero lógicamente tenemos que ir haciéndolas de una forma más abierta, que la persona tampoco se sienta que le estamos haciendo una interrogación, hay un interrogatorio, que esto, vamos a parecer, hay una persona ajena al centro, todo lo contrario, es decir, no podemos dar por hecho que ella es una persona que agrede y le vamos a poner la etiqueta, ¿vale? Muchas veces, fijaros, lo que se suele utilizar y para esto
por ejemplo, ya lo tenéis en los materiales que tenéis disponibles. Un compañero también, Ángel Calvo, él lo que utiliza muchísimo son los dibujos. Él, a través de los dibujos, nos permite analizar precisamente las situaciones que a lo mejor no podemos tener con las preguntas, ¿vale? Entonces, muchas veces, tanto con el agresor como con el víctima, si no podemos preguntarlo abiertamente, a través de un dibujo de cómo te sientes en el centro, es posible obtener esas preguntas, ¿vale? Es decir, podemos plantear de otra manera para que no se sientan tan cohibidos. Y, lógicamente, lo que tampoco podemos hacer es ir con preguntas muy cerradas, sino cómo te sientes con los compañeros, y ir preguntando de una forma en la que podamos ir obteniendo información, ¿vale? ¿Más cosas? Sí, una última pregunta, nos dicen por aquí, ¿técnicas proyectivas para el acoso? Pues precisamente un poco lo que estábamos diciendo. Existen, por ejemplo, el grupo de Avilés, bueno, Avilés y sus colaboradores, lo que ellos hacen es que trabajan precisamente con dibujos, ¿vale? Incluso Ortega en su instrumento suele poner situaciones en las que a través de esos mismos dibujos se les plantean las situaciones a los alumnos, aunque algunos de los cuestionarios los tenéis para descargarlos, pero sí que sepáis que es posible a través de los mismos instrumentos. En el sentido de proyectivos, no los toméis como proyectivos, porque el término proyectivo va un poco más allá, ¿no? Iría un poco a analizar otro tipo de cuestiones, pero sí que a través del dibujo hay instrumentos que nos permiten que los alumnos puedan entender una situación que les está planteando, meterse en esa situación y que realmente puedan responder ante la situación, si en su centro se dan situaciones de ese tipo, si no se dan, o por ejemplo situaciones en las que le preguntan a los alumnos ¿qué harías tú ante una situación de este tipo? Entonces ahí estás analizando si el alumno, un poco lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? De si la persona tiene una respuesta asertiva, si la persona tiene una respuesta agresiva, es decir, hay instrumentos que no están midiendo tanto la agresividad, pero sí la prosocialidad. Es decir, en este caso, algunos instrumentos que hemos utilizado, que hemos adaptado incluso para utilizarlos conjuntamente en primaria, lo que hacemos es intentar que los alumnos nos digan en esa situación cómo reaccionarían ellos, ¿vale? Entonces, lo importante es ver qué es lo que queremos medir. A lo mejor, como digo, no es tanto la violencia, lo que queremos medir es si la persona respondería ante esa situación de forma agresiva, o te dice, pues si a mí se me da esta situación, yo lo que haría es buscar a la figura de autoridad, es decir, pues voy a buscar a un profesor o voy a buscar a alguien que me ayude, a alguien mayor. O te dice, no, yo le voy a pegar le voy a pegar a él, al chico, a la chica, para poder resolver la situación. Lógicamente tendría una respuesta de tipo agresiva. Entonces tenemos que analizar dentro de nuestros alumnos qué es la situación que nos importa, ¿vale? Si no es agresión o si queremos ir un poco más allá, ¿vale? ¿Más cosas? ¿Más preguntas ahora? Sí, te paso una última pregunta. Nos dicen, ¿cómo recomiendas tratar el tema en clase, quinto de primaria, ¿vale? Para prevenir y tratar el tema buscando soluciones sin que la víctima o el posible agresor se sientan cohibidos o el resto de la clase mencionen el caso en concreto. Vale. Lo que decíamos la semana pasada, es decir, no podemos utilizarlo, o sea, cualquier prevención, o como veremos la semana que viene, no podemos trabajarlo en una sesión, ¿vale? Lógicamente no va a ser suficiente. Tenemos que llevar a cabo actividades en el aula en el que podamos trabajar con nuestros alumnos precisamente lo que tenemos este año, el lema que llevamos, es decir, que somos diferentes, pero no indiferentes, es decir, que nuestras diferencias tenemos que trabajar de forma cooperativa en nuestras aulas y de una manera en la que el alumno que se siente victimizado vaya sintiendo realmente que forma parte del grupo aula, ¿vale? Y igual puede ocurrir con el agresor, que puede estar en el grupo aula o, como decíamos la semana pasada, estar en otro grupo aula, ¿vale? Entonces, lo importante es que no podemos pensar que con una sesión es suficiente. No, tenemos que trabajarlo
en el día a día. Es algo de forma continua en lo que tenemos que poner de nuestra parte precisamente para que los alumnos puedan sentirse cómodos y respaldados con el resto, ¿vale? Entonces, es una de las cosas fundamentales que tenemos que ver. Cualquier programa que queramos aplicar, tenemos que ver que sea estructurado y decir, venga, la sesión, venga, ¿qué sesión? Como veíamos la semana pasada, voy a coger este programa, voy a llevar a cabo una actividad para trabajar el autoconcepto, quiero trabajar la autoestima, esta habilidad social y cómo la voy a llevar a cabo. Pero tenemos que ver siempre la importancia en que con una sola actividad no es suficiente, ¿vale? Eso es lo más importante. ¿Más preguntas? Sí, tenemos por aquí, a ver, cuando el acoso empieza en casa, cuando la víctima es víctima en casa y no quiere solucionar nada porque no quiere más problemas, ¿cómo sacas al alumno de ese bucle? Vale, entiendo que si es víctima en casa, entiendo la pregunta que porque estás sufriendo, has dicho víctima, ¿no? Sí, nos dice cuando el acoso empieza en casa, cuando la víctima es víctima en casa y no quiere Exactamente, solucionar vale. nada. Vale, entonces en este caso entiendo que puede ser porque existe una violencia en el hogar, ¿vale? Un maltrato hacia un menor, o a veces esa problemática, esa violencia se puede llevar, no tiene por qué ser de los padres, sino puede ser de otro familiar o puede ser según la rivalidad entre los hermanos, ¿vale? Para eso hay también estudios que se han realizado sobre la rivalidad entre hermanos, sobre la fatría, ¿vale? En este caso también el grupo de investigación de Francia Cerezo también han estudiado sobre la relación entre los hermanos. Precisamente habría que ver si se queda esa situación única y exclusivamente en la familia o si también el mismo víctima tiene la situación en el ámbito escolar. Normalmente se suele tener en los dos sitios, es decir, si se está sufriendo una agresión de victimización en casa, normalmente el víctima también suele tener esa situación en la misma, es decir, la suele llevar también al centro educativo porque se siente indefenso, se siente inseguro, se siente con bajo autoconcepto, con baja autoestima y eso haría que el estilo educativo que existe en el hogar lógicamente no está fomentando que el alumno se sienta cómodo en casa, ¿vale? Entonces tendríamos que analizar, por lo tanto, ese ambiente familiar para ver qué es lo que está ocurriendo, para no mantener precisamente esa situación. Entonces muchas veces puede ser por los padres, porque puede existir ese tipo de agresión, o a veces, como digo, la rivalidad entre hermanos, ¿vale? Muchas veces se ha asociado, como digo, la victimización a la existencia de esa rivalidad entre los hermanos, ¿vale? ¿Más preguntas? Sí, tenemos una aquí que nos dice que es posible hacer en comunidades cuya conducta pareciera ser comúnmente violenta, es decir, cuando no solo un estudiante en particular es agresivo. O sea, entiendo por comunidad que puede ser en un centro educativo, ¿no? Pero que se supone que hay varios alumnos violentos, ¿no? Por lo que dice la pregunta, más o menos, entiendo eso. ¿Sí? Sí. Vale. Una de las cosas más importantes que decíamos la semana pasada y lo fundamental que tenemos que tener en cuenta es que, lógicamente, tenemos que tomar en consideración a todo el centro educativo, ¿vale? Es decir, si en todo el centro existen altos niveles de agresividad en esa comunidad escolar, es importante que el centro en su conjunto tome medidas, ¿vale? Hay centros educativos que se implican precisamente en que se vaya evaluando continuamente y se vaya tomando un papel muy activo precisamente en prevenir esas situaciones. Hay centros educativos en los que todos los años te dicen, mira, pues vamos a empezar a evaluar y si vemos que no solo se queda, por ejemplo, en primero de la ESO, vamos a seguir evaluando para ver si el problema está en todo el centro educativo. Hay centros en los que lo pasan, por ejemplo, de primero a cuarto de la ESO, por poneros el ejemplo, y eso permite analizar la situación que hay en el centro. Eso nos da una perspectiva real de la situación. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, como hemos estado viendo, y si os dais cuenta, no tiene sentido
de que vayamos a analizar nuestro aula y digamos, ah, pues tengo 2 víctimas, ¿no? Situaciones que se notan que dices, pues tengo 2 víctimas, pero no tengo agresor. Pues, ¿dónde estará ese agresor? Ese agresor, lógicamente, tiene que estar en algún sitio. Entonces, si no tomo la visión de poder analizarlo en el centro, a lo mejor, como decimos, ese agresor está en otro aula, ¿vale? Porque igual ha repetido curso o puede ser que sean mayores por cualquier motivo. Entonces, lógicamente, en los centros educativos en los que se ha tomado una visión de conjunto, tenemos una información muy valiosa. Entonces, es importante que el centro en su conjunto se implique por decir, vale, pues en vez de pasar un instrumento solo en tu clase, vamos a pasarla en todo el centro, ¿vale? Y así podemos tener en cuenta qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Ok, perfecto. Pues de momento no han salido más preguntas. Vale, pues seguimos con los cuestionarios, que algunas de las preguntas han ido en función de, precisamente, sobre los cuestionarios, ¿vale? Una de las cosas que podemos utilizar es la observación, ¿vale? La observación es muy valiosa. De hecho, la observación de la conducta es algo que podemos hacer en nuestro día a día y a veces no nos damos cuenta. Pero, lógicamente, no es que yo diga, es que yo he observado, es que a mí me parece, es que yo creo, es que tal vez, no. La cuestión es que, lógicamente, si yo voy a observar, tengo que hacerlo de una manera fiable, de una manera válida, ¿vale? De una manera en la que realmente lo que yo estoy diciendo, que estoy observando, me sirva para algo. No es que ese tipo de observación a la hora de cuantificarlo no sepa cómo, todo lo contrario. Tengo que hacerlo de una manera en la que pueda cuantificar y pueda saber si realmente esa problemática que se está dando, esa conducta es adecuada o no. Por ejemplo, imaginaros que el alumno insulta a sus compañeros, ¿vale? Y eso para nosotros es una conducta problemática en el aula. Pues entonces yo lo que necesito es hacer un registro observacional de dicha conducta y tengo que decir, vale, pues ¿qué necesito saber? Venga, pues me interesa saber la frecuencia y la duración. Entonces voy a ir llevando mi anotación sobre dicha conducta. Lógicamente, tengo que tener en cuenta cuál es la conducta que me interesa analizar en función de las características que vayáis encontrando en vuestros centros, ¿vale? Una de las cosas importantes es que a la hora de hacer la observación tengo que tener en cuenta, como digo, la fiabilidad. Es decir, puede ocurrir, por ejemplo, situaciones en las que, imaginaros, situaciones en las que me he encontrado que llegas a observar y, claro, los alumnos, llega una persona de la universidad, va a observar, pues, ¿qué pasa? No se van a comportar como en su día a día, no van a tener un comportamiento en la que realmente si alguien le pega a alguien o alguien le insulta, pues ese día no lo van a hacer. Tendría que estar todos los días para que se vayan acostumbrando a que esa persona externa, ese efecto reactivo que estamos generando, esa persona externa no tenga ese efecto, ¿vale? Entonces, eso hay que controlarlo, porque el hecho de meter a un observador tiene un efecto que lógicamente tenemos que controlar. Por otro lado, el hecho de la observación. Muchas veces te dicen, ah, pues es que hemos estado observando distintos profesores. Ya, pero no es lo mismo, porque lógicamente la observación que tiene cada uno de ellos es diferente. Entonces, para ti, ¿eso era un 5 o eso eran 4? Ah, pues yo es que lo puse un 5 y claro, tú le pusiste un 4. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que ese día se portó mejor o que a lo mejor es que tú no lo valoras como tal? ¿De acuerdo? Entonces, es importante que lo observe siempre la misma persona y que lo vaya a observar la persona que realmente está con ellos, ¿vale? En el día a día. Si no, lógicamente, la observación no nos sirve, ¿vale? Y en cuanto a la observación, podemos tener, por ejemplo, como decimos, distintos registros a la hora de las conductas que queremos observar. Por ejemplo, en los alumnos acosados, conductas en las que ellos van a encontrar seguridad. Y voy a ir observando, por ejemplo, si ha llegado al colegio más tarde de lo habitual, si, por ejemplo, ha utilizado rutas que no son lógicas para llegar al colegio o al regresar a casa, ¿vale? Si ha faltado a clase, pues todo esto yo voy a ir tomando en consideración dichas conductas, ¿vale? Luego, otra de las cosas que puedo observar es si aparece nerviosismo, si aparece inhibición, si no quiere participar en clase, es decir, si va mostrando síntomas de ansiedad, pues yo voy registrando cuántas veces se da, de qué manera, de qué frecuencia. Lógicamente eso quién lo sabe, el que está todos los días con esos alumnos, ¿vale?
A veces, otra de las cosas que nos sirve, que es muy útil, es llevar un autorregistro. Es decir, le pedimos a los alumnos que sean ellos mismos los que lleven el registro. Es decir, por ejemplo, le decimos a un alumno que está sufriendo las situaciones de agresividad por parte de otros compañeros, le decimos, venga, pues quiero que lleves a cabo un autorregistro en el que tú me puedas informar de todo lo que está ocurriendo. Venga, pues el alumno pone la hora. Venga, ¿qué situación ha pasado? Venga, pues ¿qué ha pasado? Que ha tocado el timbre y vamos al recreo. Venga, la situación de salir al recreo. ¿Qué has pensado? Pues que justo por el pasillo he visto que estaba el grupillo esperándome pues para insultarme y para decirme algo. Vale, entonces, ¿qué he pensado? Pues que como no quería pasar por esa situación, pues como me he sentido mal, pues no quería pasar por eso. Ya estamos registrando, estaría registrando los sentimientos. ¿Qué has hecho? Pues lo que he hecho es que me he escondido en el cuarto de baño. Entonces no he podido tomar nada, no me he tomado el bocadillo, pues no he llegado al recreo, ¿vale? Me he quedado todo el tiempo en los aseos escondido, ¿vale? Consecuencia, pues me he sentido mal. Me he sentido mal porque la situación que he tenido, no he podido enfrentarme a los agresores, no he podido tomarme mi desayuno, ¿vale? Es decir, vamos llevando a cabo ese autorregistro. De tal manera que vamos viendo si es todos los días, cuántas veces al día, si realmente hay varias personas implicadas, ¿vale? Es decir, con el autorregistro vamos obteniendo muchísima información. A la hora de llevar a cabo los cuestionarios, es decir, tenemos que tener en cuenta que los cuestionarios, como he comentado antes, es algo muy generalizado, es decir, a nosotros nos permite la utilización de los cuestionarios hacer comparaciones, ya no solo en el propio centro, sino a nivel nacional, por ejemplo, a nivel internacional, es decir, ver cómo está este centro en comparación con otros centros, ¿de acuerdo? Y ver si realmente es adecuado o no. Luego, es algo que a la larga es barato y fácil de aplicar. Muchos de los instrumentos nos podemos encontrar cuestionarios como los que vamos a enseñar aquí, que muchos a lo mejor pues se comercializan y otros simplemente forman parte de proyectos de investigación o de informes en los que simplemente te descargas el informe y te adjunta directamente el instrumento, o de algunas investigaciones en las que los investigadores directamente te están presentando ese cuestionario para que tú lo puedas administrar, ¿vale? Entonces no tenemos que ver como que el hecho de tener acceso a un instrumento es algo muy costoso y es algo muy difícil, ¿vale? Cuando todo lo contrario, podemos tenerlo a nuestro alcance de una manera muy sencilla. Luego, lo bueno es que tenemos que ver la diversidad de instrumentos, como hemos visto toda la cantidad que tenemos, y incluso, aparte de tenerlos para los alumnos, también podemos tener cuestionarios para la familia, ¿vale? Entonces, dentro de los cuestionarios vamos a ver desde los sociogramas, cuestionarios que se van a centrar de forma más exclusiva en medir lo que es acoso escolar, algunos que ya tienen en cuenta otro tipo de conductas antisociales, algunos que atienden a la diversidad, otros que tienen en cuenta los problemas interculturales, otros que atienden a actividades, por ejemplo, sexistas o a la homofobia, y algunos que tienen en cuenta el desinterés académico, ¿vale? Todos estos cuestionarios que te decimos, os vamos a pasar el link para que podáis descargar o bien el mismo instrumento o bien donde se comercializa o el manual de explicación de ese instrumento, ¿vale? Los sociogramas, por ejemplo. El sociograma me permite que yo pueda obtener información muy valiosa sobre el aula en la que se encuentran inmersos los alumnos. Por ejemplo, el test Bull de Cerezo del año 2000, realizado en 2012, lo que permite es que en 15 preguntas, que en 15 minutos prácticamente, podemos saber cómo están nuestros alumnos. Es decir, el instrumento en esas tres dimensiones que tiene nos permite identificar precisamente cómo se encuentran los alumnos en cuanto a los que se aceptan, los que se rechazan, si entre ellos a quién no elegiría, quiénes crees que te eligieran a ti, es decir, esa parte de la parte sociométrica que nos dará información precisamente sobre los alumnos que están rechazados, sobre los alumnos que están aislados, ¿vale? Información con la que podremos trabajar posteriormente, porque muchas veces hay alumnos que, bueno, no son agresores, no son víctimas provocadoras, pero es que están aisladas, están rechazadas, tienen una situación en el aula que por algún motivo, ¿vale?, están en riesgo y tenemos que tener en cuenta esa situación.
Luego lo que es la dinámica Boolean, es decir, nos dice quiénes son los víctimas provocadores, quiénes son los agresores. Y todo esto nos lo dice en función de cómo los propios alumnos lo están percibiendo, es decir, el 25% de la clase que va eligiendo ese tipo de situaciones y ellos, conforme en su día a día, van viendo pues quién es el que agrede, quién es el que se siente víctima, ¿vale? Y finalmente nos da la percepción situacional, es decir, nos da información muy valiosa sobre cuando ocurren las situaciones, si ocurren todos los días, si no, si realmente ocurren en un lugar, en otro, y luego la gravedad, si los alumnos consideran que las situaciones son graves y cómo se sienten los alumnos en el centro, si ellos se sienten seguros o no, porque muchas veces esto nos permite poder plantearnos el hecho de que haya que trabajar en el centro programas en función de la seguridad para que los centros permita que los alumnos se sientan seguros en el propio centro, ¿vale? Daros cuenta, por ejemplo, aquí en este instrumento que es el test pool, ¿vale? Veis los datos sociodemográficos, pero que lógicamente se pueden omitir, ¿vale? De hecho, yo recomiendo que se omitan, porque así los alumnos lo ven que son anónimos, ¿vale? Y directamente, incluso podemos recoger sexo y edad si nos interesa, ¿vale? Directamente, y si no, nada. Lo que nos interesa es que en la propia clase les preguntamos a los alumnos, venga, según la lista de clase, ¿a quién elegirías como compañero? Y ponen los números. Simplemente estamos cogiendo números, ¿vale? Y nos vamos a manejar con números. Y nos dicen, pues mira, pues yo elijo al 1, pues yo elijo al 8. Pues yo creo que el 5 es el agresor y yo creo que el víctima es el 4. E incluso se pueden poner ellos mismos porque nosotros no sabemos qué números tienen ellos, ¿vale? Es decir, según la lista que ellos tengan, como es anónimo, no lo vamos a saber, ¿de acuerdo? Luego les preguntamos, por ejemplo, cuáles son las agresiones las que suelen ocurrir, ¿vale? Si son insultos y amenazas, maltrato físico, rechazo, o si aparecen otras formas, ¿vale? Tipo ciberbullying o qué tipo de formas suelen ocurrir. Muchas veces también es importante que nos digan dónde ocurren las agresiones, porque a veces nosotros pensamos que ocurre, ¿vale? En el aula, en el patio, en los pasillos, pero en ese espacio en el que nos pueden poner otro sitio, ahí donde ellos nos dicen, por ejemplo, situaciones en las que nos han dicho, pues está ocurriendo en la fuente, está ocurriendo en la parte del gimnasio chapada, que no sé qué, que tiene un techado de no sé qué. Está ocurriendo al salir en el centro justo no sé dónde. Y entonces te lo dicen. Es la única manera que realmente podamos saber dónde están ocurriendo las agresiones, ¿vale? Y luego el hecho de que ellos nos digan la frecuencia y la seguridad, ¿vale? Por ejemplo, aquí os ponemos un ejemplo de sociograma, ¿vale? En este caso vemos un aula en la que los alumnos tienen un nivel de cohesión muy bajo, es decir, cada alumno va a su bola, es decir, hay alumnos que están siendo aislados, que están siendo rechazados, ¿vale? La expectativa de rechazo que tienen los alumnos, la expectativa que existe, es decir, ese impacto que está generando en los alumnos, ¿vale? De que realmente nadie les vaya a elegir, de que ellos se sientan rechazados, eso lógicamente nos va a dar información muy valiosa para trabajarlo. No podemos pretender trabajar en nuestra clase aprendizaje cooperativo, por ejemplo, si lógicamente existe un nivel de cohesión muy bajo entre nuestros alumnos. Tenemos que saber cómo se encuentran nuestros alumnos en el aula para poder trabajar, lógicamente, con nuestros alumnos. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, el Sociomed es muy parecido al Test Bool, lo único es que en este caso, aparte del análisis sociométrico, se le añade una parte que es muy importante en este cuestionario, en el que se tienen en cuenta los datos sobre los alumnos con necesidades educativas especiales y también cuáles son los apoyos que reciben estos alumnos, de tal manera que nos va a dar el sociograma y vamos a tener información en función de cada alumno y sobre todo para poder tener en cuenta si están teniendo precisamente un rechazo o una situación de aislamiento provocada por alguna necesidad educativa especial que tienen estos alumnos, ¿vale? Venga, seguimos con las preguntas. Inma, te voy a darle audio a un asistente, ¿vale? Para que te formule una pregunta. Vale, perfecto. Pamela, tienes el audio. Vale. A mí las entrevistas que podemos tener con los alumnos a nivel legal, no hay ningún problema, ¿no?, con tener estas entrevistas por protección de menores, porque son preguntas, a lo mejor en las entrevistas personales son peliagudas, ¿no? Vale, sobre todo lo más importante es que muchas veces es fundamental que tengamos la colaboración con el orientador, ¿vale? Porque teniendo esa figura
vemos la importancia de tener el permiso si se necesita de los padres, porque lógicamente muchas veces lo necesitamos, ¿vale? Que un poco por lo que tú estás diciendo, y que tengamos la información precisa para los padres. Entonces, a veces, si os veis que no sabéis cómo abordar la situación, a través de la entrevista es adecuado que podáis contar con la ayuda del orientador educativo, ¿vale? Para que también os ayude un poco a llevar a cabo esa entrevista, ¿vale? Muchas veces, incluso si se puede hacer a los padres conjuntamente con los alumnos o a los alumnos y a los padres, es muy importante, ¿vale? Para poder tener más información, ¿de acuerdo? En nuestra población tenemos un agente tutor Ajá. de la policía que ha facilitado su número de WhatsApp a los alumnos por si ellos quieren contactar directamente con el agente tutor de la policía. ¿Qué opinas de esta idea? Pues lo importante precisamente es que hayan medidas, ¿vale? Y en este caso, que los alumnos vean que o bien a través de WhatsApp, o bien a través de la aplicación que te puedes descargar, o bien a través de cualquier recurso que precisamente tiene una situación en la que puedan comunicarse con un tutor en el que les vaya a informar de la situación que tiene y en este caso las fuerzas de seguridad tienen un papel importante. Ellos continuamente, de hecho, esta mañana me decían de que habían estado dando una charla aquí en Murcia, que tal y que cual, que no sé qué. Es decir, tienen un papel importante para que los alumnos vean la implicación que la sociedad en su conjunto tiene que tener ante un tipo de conducta que lógicamente no se pueden permitir, ¿vale? Es decir, lógicamente ya tenemos que ir entrando en lo que supone la legalidad, ¿no? Este tipo de conducta y que estamos rompiendo con los derechos fundamentales de las personas. El hecho de no respetar a otra persona por el hecho de ser diferente. Entonces, en este caso, me parece que es adecuado el que cuantas más personas podamos estar implicadas y cuantas más instituciones podamos estar implicadas, es fundamental, ¿vale? De una manera interdisciplinar. Es importante, muy importante, ¿vale? Pamela, ¿te importa que nos decirnos de dónde eres y en qué etapa eres profesor? ¿Eres docente? Soy profesor de inglés, que se me nota un poquito. Enseño inglés en un colegio público en Navalcarnero, en la Comunidad de Madrid, de tercero a sexto. Y para completar mi horario, doy valores a un grupo de quinto. Y esta mañana un niño nos habló abiertamente del acoso, porque yo dije a los niños, oye, ¿conocéis a alguien que sufre el acoso? ¿Cómo piensas que se sentirá esta persona? ¿Qué podemos decirle? Y un niño dijo, mira, yo he sido acosado y yo le dejé hablar y le dije, gracias por compartir esto con nosotros. Y, no, y era un momento de improvisación de parte mía. Y un niño, yo dije, ¿qué podemos decirle a este niño para que se siente mejor? Y uno dijo, pues que eres un crack, que eres un muy buen amigo, eres muy simpático. Y hablamos un poquito de la autoestima. Pero yo digo, a ver si me estoy metiendo la pata. Pero es que el niño lo dijo él libremente. No sé, ¿eso está bien o debería haber dicho, lo dejamos? Claro, es que lo que tampoco podemos hacer es un poco lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Es decir, para ellos el hecho de compartir sus emociones les cuesta muchísimo. Entonces, no podemos ir cortando las emociones cuando precisamente nosotros tenemos que llevar a cabo, aparte de todos los contenidos que lógicamente tenemos que explicar, tenemos que hacer que sea un ambiente en el que también se trabajen las emociones, que ellos puedan sentirse cómodos en el ambiente y trabajar esas emociones. Entonces sí que sería bueno pues, que esa situación que ha salido ahí, que no se quede ahí, es decir, que se pueda ir trabajando, cómo se siente el alumno, a lo mejor es que él ahora mismo ya tiene los recursos para salir de esa situación, es decir, si es que a lo mejor ha tenido un apoyo detrás, un apoyo psicológico, un apoyo detrás en el que ella se siente con esa fortaleza, con esa resiliencia para poder contar a los demás su situación, o a lo mejor no, a lo mejor es que él necesita todavía ayuda. Entonces todo eso también nos da pie para poder tener en cuenta cómo trabajarlo con el alumno, ¿vale? Entonces creo que sería adecuado el recabar más información, ¿vale? sobre esa situación. Vale, Pamela, muchas gracias por tu colaboración. Si te parece, vamos a terminar, Inmaculada, esta ronda de preguntas con una reflexión de un compañero. ¿Vale?
que nos dice que está escuchando lo que estamos diciendo y piensa en sus clases de educación física. Si existe un lugar donde se ponen de manifiesto estos comportamientos, tanto de líder como de falta de integración, etcétera, es en esas clases. Efectivamente, la verdad es que tiene razón el compañero totalmente. Es decir, precisamente hay muchísimos estudios en los que se ha visto la relación de cómo en educación física aparece esa problemática y cómo se va asociando por los roles, ¿no? El fuerte, el ser físicamente fuerte, el que es cobarde, cuando te eligen para trabajar, para poder tirar a canasta, cuando te eligen para no sé qué. Es decir, ahí es donde se va viendo esas diferencias, precisamente en educación física. Muchos de los estudios no lo están diciendo. O sea que habría también que ir trabajando dentro de la edad que tengan los alumnos el autoconcepto, la autoestima, para que podamos prevenir ese tipo de situaciones en las que el alumno, a la hora de identificarse consigo mismo, no se siente cómodo y se siente rechazado por los demás, ¿vale? Porque le van rechazando y es que él piensa que realmente no puede hacerlo porque se siente débil, porque se siente excluido, porque es verdad que él no es el fuerte y por eso no lo elige, ¿vale? Entonces hay que intentar también trabajarlo. Bueno, pues entonces si os parece seguimos, ¿vale? Con el resto de la sesión. Vale, en cuanto a los cuestionarios, dime. Ah, ¿sigo? ¿Vale? En cuanto a los cuestionarios, por ejemplo, como he dicho, os los vais a poder descargar algunos de ellos directamente y otros para que sepáis pues cuál es la empresa en este caso que los podría comercializar. Vale, ya he dicho cuáles son los instrumentos que conforme los vamos a ir describiendo, ¿vale? No lo voy a repetir porque lo he dicho antes, la forma de catalogarlos que hemos tenido aquí. Y en este caso, por ejemplo, os presento algunos instrumentos que podéis utilizar en vuestro día a día, ¿vale? En este caso, el AVE es un instrumento que se ha utilizado a nivel nacional muchísimo para hacer comparaciones con sujetos a nivel nacional con muestras muy grandes y en este caso nos permite, por ejemplo, al tener, fijaros, desde los 7 hasta los 18 años, igual que pasa con el CONVES, desde segundo de primaria hasta segundo de bachiller, permite precisamente que yo pueda analizar en el propio centro, es decir, hay centros que sabéis que lógicamente podemos tener de primaria hasta la ESO, pues que con un mismo instrumento pueda analizar en mi propio centro toda la situación, ¿vale? O incluso si solo quiero primaria, si solo quiero secundaria. Es decir, son instrumentos que me permiten entrar ya en lo que supone el acoso escolar y analizar precisamente por curso, por el centro, qué es lo que está ocurriendo en el centro, ¿vale? Y no quedarme con que a lo mejor he identificado a los agresores o he identificado a las víctimas, pero no están en la misma clase, ¿vale? Entonces, a veces necesitamos la perspectiva del centro educativo, ¿vale? Para identificar adecuadamente. En este caso, por ejemplo, incluso el AVE es fundamental porque nos da otras escalas clínicas, nos da información sobre ansiedad, sobre distimia, que como hemos dicho puede estar influyendo en los perfiles que puede haber entre el agresor y el víctima, ¿vale? Es también algo que tenemos que tener en cuenta. Luego, en el CONVES también es fundamental la diferenciación que se nos hace entre chico y chica, ¿vale? Porque, lógicamente, las formas de agresión van a ser diferentes entre los chicos que entre las chicas. Los chicos suelen tomar formas de conducta más física, un poco lo que decía el compañero, ¿no? Que ha hecho una afirmación. Al tener esa agresión física suele ser más llamativa también en educación física, o en otras áreas, mientras que las chicas suele ser más a través de insultos y amenazas, ¿vale? Es decir, existe esa diferenciación e incluso en cuanto a la frecuencia, ¿vale? De ocurrencia en cuanto a chicos y chicas. Luego, por ejemplo, el instrumento que ha elaborado Díaz Aguado, el CADV, nos permite analizar las creencias hacia la diversidad y hacia la violencia que tienen nuestros alumnos, ¿vale? Es decir, si existen creencias, si existe intolerancia hacia los grupos minoritarios. Luego podemos analizar las conductas, qué tipo de conductas están llevando a cabo hacia esos grupos y analizar si hay una disposición o no de nuestros alumnos a trabajar de forma cooperativa, es decir, si a lo mejor nuestros alumnos no están dispuestos a trabajar cooperativamente. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta antes de trabajar con nuestros alumnos, el trabajo cooperativo, ¿vale? En este caso, otro de los cuestionarios que tenemos, por ejemplo, para trabajarlo incluso en etapas preescolares, es decir, para poder analizar, como hemos dicho antes,
la prosocialidad, la habilidad para explorar la experticia o el comportamiento maquiavélico que pueden ir presentando los alumnos, ¿vale? Otro de los cuestionarios que tenemos, por ejemplo, sería el CPCE de Sánchez y colaboradores. En este caso, lo que nos mide ya no solo se queda en el hecho de medir violencia o lo que sería acoso escolar, sino que va metiendo, por ejemplo, otro tipo de conductas. Cuando aparecen conductas disruptivas, cuando aparece desinterés académico, conducta indisciplinada, es decir, acoso en el que ya hay situaciones más graves, en el que ya, por ejemplo, aparecen conductas antisociales. Y hay situaciones en las que hemos necesitado tener que medirlo a través de instrumentos en los que no solo se tenga en cuenta la violencia escolar, porque, lógicamente, habéis comentado, hay centros educativos que nos dicen, mira, es que en mi centro yo estoy viendo que sí, que parece que hay bullying, ¿no? Que hay acoso escolar, pero parece que hay algo más, ¿no? Porque yo veo que hay ya conductas disruptivas, conductas ya de tipo antisociales, que ya van más allá, ¿vale? Porque ya tanto toman un nivel en el que ya se infringen normas y lógicamente, para de utilizar un instrumento en el que se puedan medir, ¿vale? Luego, el QVR, por ejemplo, lo hemos utilizado también este año y hemos visto que este instrumento nos permite el poder analizar no solo lo que sería la violencia entre escolares, sino también el poder tener en cuenta la violencia que puede existir de los alumnos hacia el profesorado, que en muchas ocasiones puede ocurrir y a veces no se está midiendo, es decir, que podamos medir si existe ese tipo de violencia y al revés, la violencia de los profesores hacia los alumnos, ¿vale? Y luego el hecho de tener en cuenta ya no solo todo el tipo de violencia que pueda ser directa o indirecta, sino también que pueda aparecer a través de las nuevas tecnologías. Este instrumento, por ejemplo, hemos visto este año que hay centros en los que, aparte de tener este problema de que aparecían las nuevas tecnologías, incluso había una adicción, había una relación entre el uso del ciberbullying y una adicción a las nuevas tecnologías. Precisamente tenemos que ver de qué manera podemos llevar a cabo esos programas en los que vayamos a prevenir ese tipo de conductas, ¿vale? Y luego, en el caso en el que tengamos alumnos con necesidades educativas especiales, por ejemplo, de la Falla y colaboradores han elaborado un instrumento que nos permite precisamente el tener en cuenta cómo podemos llevar a cabo una observación a través de ese instrumento, ese cuestionario, en el que el docente pueda analizar si ese tipo de conducta se está llevando a cabo. Es decir, si aparece, por ejemplo, una agresión injustificada en los alumnos, se nos ha llevado este caso, por ejemplo, lo llevamos a cabo en un centro de educación especial, en la que era necesario analizar el tipo de conductas que estaban llevando a cabo los alumnos y ver cuando aparecía, de qué tipo aparecía, con qué frecuencia, ¿vale? Entonces se le va preguntando a los mismos docentes si ellos han presenciado que el alumno tal, si consideras que ha llevado a cabo este tipo de conducta, ¿vale? Y la verdad es que permite tener en cuenta muchísima información. Esto hay que tenerlo en cuenta con lo que nos dice Nobel, es decir, lógicamente tenemos que analizar de que no todo lo que podemos ver en nuestros centros va a ser acoso escolar, ¿vale? En el sentido de que a veces puede ser provocado porque dentro de las personas con discapacidad pueda formar parte de su repertorio conductual. Por ejemplo, hay situaciones en las que tuvimos que medir precisamente en el que podía aparecer o sea, situaciones continuas en las que el alumno o llama la atención a través de pegar a los compañeros, a través de conductas que no eran adecuadas, ¿vale? O a través de situaciones desafiantes como las que ponemos aquí, morder a la gente, arañar a la gente, que lógicamente la persona no lo puede controlar porque forma parte de su repertorio conductual, ¿vale? Y es necesario el poder analizarlo y diferenciarlo de que eso no es una violencia escolar, ¿vale? Pues sino que, lógicamente, forma parte de su repertorio conductual y como tal tendremos que actuar ante esa situación, ¿vale? Es necesario poder diferenciarlo. Otra de las cosas que hemos tenido que analizar este año, por ejemplo, es la existencia de la violencia en las relaciones de pareja. Es decir, ya se va relacionando con la propia violencia entre escolares y este año hemos analizado un centro educativo en el que precisamente estaban ocurriendo situaciones de este tipo, en las que teníamos la situación en la que se iban dando situaciones en las que aparecía violencia en las relaciones de pareja que, lógicamente, tenemos que ir analizando con antelación para que esto no nos pueda llevar a situaciones en las que pueda aparecer, por ejemplo, una violencia de género posterior, ¿vale? Y aquí tenéis, por ejemplo, un instrumento en el que se pueda utilizar para poder analizarlo en el propio centro.
Este instrumento, que también lo hemos utilizado este año porque en el centro educativo nos demandaban precisamente que había adolescentes que estaban siendo victimizados por lógicamente, situaciones en las que no eran debidas al día a día, sino porque a lo mejor los alumnos mostraban actitudes o bien de homofobia o ante gay o ante lesbianas, y entonces fue necesario precisamente utilizar un instrumento preciso para poder recabar información y ver si los alumnos efectivamente mostraban una actitud hacia los gays o hacia las lesbianas y poder analizar precisamente de forma diferente a un instrumento de violencia entre escolares, ¿vale? Entonces es necesario a veces, como digo, ver qué es lo que queremos medir y utilizar un instrumento adecuado, ¿vale? Vale, ronda de preguntas. Ok, te paso la primera, ¿vale? Nos dicen, ¿a partir de qué edad se puede aplicar el BULES o el Sociomed? Vale, el BULES, por ejemplo, lo podéis utilizar ya desde la primaria, ¿vale? Y el Sociomed igual, o sea que si veis que les cuesta un poquillo con las preguntas, nosotros lo hemos utilizado en primaria y ha ido bien. O sea que, y en secundaria, por supuesto, ¿vale? O sea que, igual que pasa con el Sociomed, ¿vale? Desde primaria lo podéis utilizar. De hecho, el cuestionario está adaptado precisamente para que se pueda utilizar. Si es que veis que les cuesta un poco las preguntas, pues se les va explicando. Lógicamente, no van a tardar un cuarto de hora como los de la ESO, que te lo hacen muy rápido, pero bueno, tarda un poquito más, pero sin ningún problema. ¿Vale? Ok, ahora te voy a leer una, ¿vale? Es un poco extensa, pero bueno, Vale, intento pasártela lo mejor posible. He tenido recientemente una situación de supuesto acoso escolar. Después de recabar información para averiguar si podía estar pasando o no, decido pedir ayuda a orientación. La directora de mi centro cuestiona esta decisión y solicita que justifique la misma. Yo entiendo que el equipo de orientación está para ayudar en todo momento. ¿Es cierto? Al final parece que se ha desviado toda la atención a la forma en cómo se ha procedido por el enfado de la madre de la niña supuestamente acusada que de la situación de supuesto acoso en la que una niña no quiere venir al colegio porque teme la hora del recreo. Vale. Lógicamente, es importantísimo que en el centro educativo exista precisamente lo que estamos hablando, coordinación en el centro educativo, y es muy importante que en el propio centro no tengamos discrepancias. Lo decíamos la semana pasada. No, si se rompe esa comunicación que tenemos que tener y, lógicamente, entre los superiores y entre el equipo directivo no existe una comunicación adecuada, eso hace que las funciones que nosotros estamos desempeñando pues nos vaya a costar trabajo y los propios alumnos digan, bueno, ¿y de qué sirve o qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Vale? Entonces, va a depender de los centros, va a depender de muchísimas características, ¿vale? Pero, lógicamente, los orientadores tienen un papel en los que tienen que orientar, ¿vale? Para eso ellos tienen que intentar, en la medida de lo posible, lógicamente con las poquitas horas que ellos tienen muchas veces, pero sí que orientaros en situaciones de este tipo, ¿vale? También hay situaciones en las que, bueno, podéis tener información, ¿vale? A través de otros medios, a través de las consejerías, tal, pero lo importante es que el orientador esté ahí pues para daros esa información, porque muchas veces, en la semana pasada me decían un caso, ¿vale? De que, bueno, es que claro, parece que el alumno está siendo víctima, que tal y que cual, entonces a veces te falta información. El docente no tiene información, que a lo mejor esa información la tiene el orientador, ¿vale? A veces el orientador puede tener información realmente a la que no podemos acceder, no podíais acceder los docentes precisamente porque es información confidencial, ¿no? En este caso, de que ha podido tener un tratamiento, de que ha podido estar viendo a psiquiatras, psicólogos, etcétera, ¿no? Entonces, es importante en el que podáis saber qué diagnósticos han habido detrás, ¿vale? Entonces, yo creo que a veces es fundamental que el procedimiento se siga, que los protocolos se sigan. Y si en un centro educativo hay un protocolo, como veréis la semana que viene, es muy importante que se vaya siguiendo. Es decir, que si yo he hecho esto y he hablado con el orientador, pues espero, ¿no? que se pueda llevar a cabo de esta manera, ¿no? Entonces, creo que entre todos tenemos que estar implicados
Y importante la comunicación, ¿vale? Es muy importante que exista comunicación entre todos en el centro educativo, ¿vale? No ir echando o ir dejando las cosas, sino implicarnos todos. Eso es lo más importante, ¿vale? ¿Otra pregunta? Sí, nos dicen si puedes aclarar cómo se llama el instrumento para medir en etapa de infantil. Vale, el que hemos utilizado, bueno, uno de los que he puesto, aunque bueno, todo eso lo vais a tener para poder descargarlo, porque no quería hoy estar hablando demasiado, sino que podáis utilizar, vamos, que podáis tener acceso a más información y que podáis preguntarme. Ese instrumento precisamente lo que permite es que, bueno, lo podéis descargar directamente del artículo de los autores que lo han publicado, ¿vale? Que lo tendréis luego en el enlace. Y no tenéis por qué utilizar todas las escalas, ¿vale? Es decir, podéis utilizar solo una de las escalas, de las que tenéis en el instrumento, y qué es lo que queréis medir, si a lo mejor os interesa más la asertividad o os interesa otro tipo de comportamientos, a lo mejor ya un comportamiento un poco más maquiavélico, como le llaman los autores, ¿no? Entonces, en este caso, como digo, directamente en el mismo artículo viene la escala para poder medirlo, ¿vale? O sea que es fácil de aplicar. Muchas veces parece que los cuestionarios son difíciles, pero al final es simplemente saber cuáles son las preguntas que conforman cada escala y poder corregirlo. O sea que no es difícil, en los mismos artículos te lo va explicando, ¿vale? Y te ¿Más cosas? paso ¿Más preguntas? una última pregunta que nos dice cómo motivar a los profesores para que se detecte el acoso o dinámicas de maltrato de educadora hacia el alumno, el alumnado. Vale. O sea, pero ¿cómo motivar a los alumnos, o sea, a los docentes para poder detectarlo? Yo creo que precisamente lo que tenemos que hacer es no mirar para otro lado, ¿vale? Es decir, ver que yo creo que es importantísimo que conozcamos a nuestros alumnos. Creo que sería fundamental que todos nosotros, en la medida de lo posible, podamos precisamente, por ejemplo, administrar un sociograma o similar, que puede ser un sociograma más o menos elaborado o más o menos con más o menos preguntas, pero da igual, lo importante es que yo al inicio del curso, cuando lleve, por ejemplo, precisamente noviembre, octubre, noviembre, que pueda plantear eso a mis alumnos, hacerle un instrumento y conocerlo, que ellos me digan cómo se ven a sí mismos y las relaciones que hay entre ellos. Por ejemplo, ahora como veremos con la perspectiva del profesor, hay veces en las que le pasamos los cuestionarios a los alumnos y los profesores no son conscientes de la situación que tienen en sus aulas. Entonces creo que para motivarlo lo importante es precisamente que seamos conscientes de que para poder mejorar nuestro día a día, en el sentido de que nuestras clases sean clases en las que estemos a gusto con nuestros alumnos, que puedan tener un aprendizaje de forma constructiva, que nuestros alumnos aprendan a que lo que están teniendo pueden generalizarlo. Lo importante es que podamos enseñarle a nuestros alumnos a que se pueda trabajar de forma cooperativa, que puedan compartir con nosotros sus emociones, como decía nuestra compañera que ha intervenido. Y es importante que estemos motivados porque precisamente nosotros somos el futuro. Nosotros somos los que tenemos que formar, es decir, como maestros, como docentes, tenéis una labor muy importante. Estáis formando al futuro, estáis formando continuamente a personas que el día de mañana podrán ser docentes o podrán ser ingenieros o vete a saber qué. Vais a formar precisamente a esas personas que vamos a tener en un futuro. Y eso es lo que tenemos que tener presente en nuestro día a día, ¿no? Con esas diferencias que tenemos cada uno, pero conociéndonos, que nuestros alumnos se conozcan entre ellos para poder convivir en un ambiente y una sociedad mejor, ¿vale? ¿Más preguntas? Perdona, Inma, como vamos cortos de tiempo, ¿vale? Nos hemos dejado varias preguntas importantes. Por ejemplo, Vale. nos Pamela una de podemos realizar un sociograma sin permisos legales, etcétera. Pero no os preocupéis que se van a contestar todas y y dejaremos un apartado en la web con las ya contestadas y estas que faltan por contestar, porque no queremos dejaros con ninguna duda. Además, siempre vais a tener el vídeo a vuestra disposición, ¿vale? En la web y en el canal de YouTube.
y también podréis descargaros los materiales que necesitéis desde la página del concurso, ¿vale? Entonces, si te parece, Inma, ¿continúas con lo que nos queda de sesión? Vale, vale. Bueno, la pregunta vamos, que ha comentado Pamela, por ejemplo, lo mejor es que podamos pedir un permiso a los padres, ¿vale? Para poder administrar el instrumento. Eso es coger un papelito, el centro educativo tal, pide permiso a los padres para poder administrar este instrumento. Al día siguiente se les dice a los alumnos que tienen que darlo firmado y ya está, ¿vale? Es decir, con eso es suficiente. Es lo que solemos utilizar siempre, ¿vale? Con un papel de ese tipo, que le damos, por ejemplo, una semana para que lo traigan firmado, y con un permiso de ese tipo es suficiente para que podamos tener esa información, y más sabiendo que es confidencial y que le vamos a decir a los padres que lógicamente la información que vayamos a obtener es muy relevante para el centro educativo en pro de sus hijos, ¿vale? Eso es lo más importante, ¿de acuerdo? Que ellos sientan que están informados de todo eso, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Luego, para continuar un poquillo y voy a intentar ir rápida para que tampoco se quede esto atrás, precisamente este cuestionario, por ejemplo, que os decía de Cerezo, se puede pasar conjuntamente con el sociograma, con el test pool, ¿vale? El test pool S es el que hemos visto antes, la forma de alumnos, y P la forma de profesores, ¿vale? En este caso, en la forma P le estamos preguntando a los profesores cómo perciben ellos a los alumnos. Hay situaciones, como he dicho antes, que precisamente le hemos preguntado a los alumnos pues quiénes son los que son los agresivos, los víctimas, y no han dado respuesta, y tuvimos una situación concreta en la que al pasarlo a los docentes, ellos, por ejemplo, no eran conscientes, es decir, ellos desde su percepción te decían, pues yo creo que el víctima es el número 8, el número 4, el número tal. Es decir, ellos no tenían en cuenta el día a día de sus alumnos y no tenían esa percepción como la de los alumnos. Entonces, es relevante tener en cuenta la percepción de los alumnos y la percepción de los profesores para poder solapar ambas y ver al profesor que sepa realmente la situación que tiene en su día a día, ¿vale? Luego podemos tener en cuenta otro tipo de instrumentos. A veces ya no solo medir en los profesores si conocen o no las situaciones, sino si ellos perciben que hay un buen funcionamiento en su centro, un poco lo que habéis comentado antes con las preguntas, si los profesores perciben que realmente en su centro se hace algo, y si ellos perciben que están preparados, si no. Es decir, aquí tenemos un par de instrumentos, ¿vale?, que también podéis descargaros para ver si realmente considero que me siento preparado para poder resolver estas situaciones, si yo sé cómo abordar esas situaciones, ¿vale? Es decir, si en mi centro se puede llevar a cabo adecuadamente, pues de qué manera puedo medirlo con instrumentos de este tipo. Es decir, nosotros normalmente lo hemos utilizado de forma conjunta. Primero la percepción que tiene el profesor, el instrumento anterior, y luego si el docente te dice que a lo mejor no tiene la herramienta, ¿vale? Entonces nos da información para poder decirle, vale, pues mira, pues ahora es necesario llevar a cabo algunas charlas en el centro educativo, pues para que sepáis, oye, pues cómo detectarlo, pues cómo tal, pues cómo trabajarlo, ¿vale? Que muchas veces hay que trabajar con ambos instrumentos. En este caso, este instrumento, por ejemplo, mide un poco lo que decíais antes, ¿no? Si el alumno está motivado, cuál es la interacción entre el profesor y el alumno, si el docente ve que la relación con los superiores no es adecuada, ¿vale? En este caso está adaptado para secundaria, pero también tenéis casos para poder verlo con primaria en el link que podéis descargarlo. Esto permite que a lo mejor el profesor se dé cuenta de que el problema no lo tiene él, sino que el problema puede estar en el centro educativo y que en el centro educativo se puedan tomar medidas en el sentido de decir, bueno, a lo mejor es que hay problemas, como decía yo un poco, con los superiores de comunicación para poder atajar el problema, ¿vale? ¿Qué recomendamos? Para que tengáis en cuenta de que a veces nos hemos encontrado de que no es suficiente con evaluar, por ejemplo, problemas de violencia entre escolares. Muchas veces tenemos que administrar varios instrumentos, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso va en función de las necesidades vuestras. A veces nos decís, mira, es que en mi centro educativo yo he visto que los alumnos, aparte de tener agresión entre ellos, hemos visto que aparecen, por ejemplo, consumo de drogas, ¿vale? Y había que analizar en ese centro educativo y efectivamente hemos visto que aparte de tener situaciones en las que aparecen víctimas y agresores o víctimas provocadores, pues a lo mejor los mismos implicados también están implicados en otras conductas de riesgo, ¿vale? Y entonces van a trabajarlo conjuntamente, o que haya que medir estrategias de aprendizaje, porque a lo mejor los alumnos tienen un bajo rendimiento, ¿vale?
están teniendo los agresores, por ejemplo, se aburren en clase, están desmotivados, agreden a los demás y a lo mejor es que nadie se le ha ocurrido la genial idea de que el alumno a lo mejor no sabe cómo estudiar, ¿vale? No tiene esas estrategias de aprendizaje. Entonces decimos, vale, venga, pues aparte de saber cuáles son los alumnos que tienen estas características como rol de víctima, rol de agresor, pues vamos a analizar también cuál es la estrategia de aprendizaje. Pues bueno, tampoco vamos a entrar en este instrumento, pero que sepáis que existen, ¿vale? Y que se pueden utilizar conjuntamente, o autoestima o autoconcepto, ¿de acuerdo? Importante, como hemos dicho antes, la colaboración, la comunicación, ¿vale? Con distintos agentes educativos, con distintos agentes sociales, ¿vale? Como lo que ha comentado Pamela. Es decir, es importante que todos estemos implicados, ¿vale? Que vayamos implicando a la sociedad en su conjunto, que veamos que esto es un problema que nos va influyendo a todos y que, lógicamente, estas situaciones de agresividad que se están dando en la escuela, lógicamente, cuando esas personas crecen, maduran y salen del centro educativo, van a acabar en una empresa o van a acabar en una sociedad en la que van a mantener esos comportamientos. Y, lógicamente, eso forma parte de nuestra sociedad, ¿vale? Entonces, es importante tener información de los distintos agentes e incluso a nivel sanitario, porque, como digo, muchas veces pueden tener un tratamiento, pueden tener una intervención y necesitamos tener ese tipo de información, ¿vale? Es muy importante la colaboración y, sobre todo, también con la familia, ¿de acuerdo? Bueno, pues recordaros que todo el material de la sesión lo podéis descargar, ¿vale? En el PDF, ¿de acuerdo? Perfecto. Muchas gracias, Inmaculada, por esta sesión. Ha sido muy, muy interesante. Y nada, daros las gracias a todos por vuestra participación y espero volver a estar con vosotros en el próximo webinar del día 10 de noviembre a las 6:30, donde hablaremos de la gestión de conflictos en el aula. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos y a todas por vuestra participación y nos vemos en el siguiente seminario. Un saludo.